Ahora sí, ya calibramos todo para empezar este nuevo episodio de Opiniones Marginales con una amiga de la casa prácticamente, que es Leonor Salaverría. Siempre pronuncio tu apellido con dudas porque, bueno, a uno le sale Salaverria, pero me enorgullece presentar a una colega Puaner, a una persona que ha hecho su paso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, licenciada en Letras. Orgullosamente lo puedo decir con todas las sílabas, licenciada Salaverría. ¿Cómo estás, Leonor? Hola, muchísimas gracias. Estoy muy bien y nada, muchísimas gracias por invitarme. Eh, y bueno, y sobre todo creo que es un tema súper necesario para hablar, lo que bueno, nos convoca hoy, que imagino que vos vas a introducir ahora. Exacto, hago un pequeño raconto porque Leonor ya ha estado en emisiones anteriores en lo que fue nuestro Instagram. Ahora que estamos trasladando todo a YouTube, vale la pena recordar que ella es administradora de la cuenta Lectras del Exterminio, que les voy a estar dejando el link en la descripción, donde empezaste una labor de divulgación sobre literatura y el holocausto, que fue un proyecto que terminó creciendo y llegando a distintos públicos, a distintos lugares también. ¿Cómo estás viendo Letras del Exterminio ahora? Bueno, es un proyecto que empezó como con algo bastante específico y se fue ampliando. Al principio era solamente literatura eh, y arte, producido por, sobre todo literatura, ¿no? Escrita por sobrevivientes del Holocausto. Después fui empezando a ampliar, a hacer, bueno, obras que no estén escritos directamente, por ejemplo, bueno, hijos de sobrevivientes, incluso nietos, después, bueno, otro tipo de obras también. Criticar también obras que no me gustaban, más que nada, bueno, muchas películas hollywoodenses y bestsellers y eso que tampoco me gustaban. Y después también empecé a incluir mucho otro tema que me apasiona muchísimo, que es la Primera Guerra Mundial, que además es como totalmente ineludible para entender algo de la Segunda. Entonces empecé digamos, se convirtió en algo que renombré como página de divulgación sobre historia cultural del Holocausto y las guerras mundiales, ¿no? Digamos, ahora también abarcando las dos guerras mundiales. Publico cosas, bueno, en literatura, pero también historia, eh, digamos, arte. Hubo un mes que dediqué toda a la música, y a veces hago reseñas de, no sé, reseñas de una hora, un par de horas de teatro, ya como tres. También a veces meto alguna otra cosa, como, no sé, algún post sobre el genocidio armenio, algún post sobre, hice hasta una, bueno, de la guerra de Bosnia, eh, de la guerra civil española, y bueno, y también, bueno, en ese marco doy cursos también de esas temáticas y hace poquito, hace un poquito más de un mes, o no sé qué fecha es hoy, quizás usted decía, ahora un mes y 2 días, una cosa así, empecé también a trabajar en el Museo del Holocausto, así que ahora, bueno, es como que también soy guía del museo. Y bueno, un poco esto, también tengo mi carrera académica, que también está el tema, no solo el Holocausto, sino un poco, a mí lo que me interesa mucho es ver en qué sociedad surge el nazismo, en qué sociedad, digamos, un poco el contexto intelectual y también, bueno, desde la literatura yo soy muy de enfocarme en historia intelectual, no solamente literatura, sino eh, ensayística, leo muchísimo ensayística y bueno, mi proyecto, tengo un proyecto doctoral, estoy becada para comenzar este proyecto doctoral, también es sobre las comunidades judías previas sobre todo, bueno, en Europa del Este, pero de escritores que escribieron en lengua alemana o en yiddish, que bueno, también es muy parecido. Y justamente después cómo fue ese traslado de esas comunidades al exilio. En concreto voy a tratar un autor que publicó casi todo en Argentina, porque un poco la idea es también mostrar una conexión con nuestra región, como bueno, cómo eso aparece acá, qué tenemos para decir sobre el holocausto en Argentina también. Entonces, bueno, básicamente eso, como que empecé a incluirlo en todas las esferas de mi vida. Primero era Letras del Exterminio, después se expandió a Letras del Exterminio, después empecé, bueno, a dar cursos, después empecé a trabajar en el museo y, bueno, investigar también sobre el tema desde lo académico, así que básicamente es como, son temas que toda mi vida está atravesada por eso, básicamente. Y curiosamente una cosa que quería comentar, que es una novedad de hace unos meses, que también descubrí que tengo hay una cuestión en mi familia que no tenía idea, en realidad no, yo tengo una prima, que bueno, seguramente va a ver esto en algún momento, así que bueno, hola, hola Marlene. Mi prima tiene ascendencia judía, yo no, eh,
Y mi prima, bueno, descubrió hace muy poquito, la contactó, familiares, la contactaron familiares que ella ni sabía que tenía en Estados Unidos. Y así descubrió que ella tiene un tío que no sabía que existía, que está vivo y que es sobreviviente de autismo, por ejemplo. Así que hasta qué punto de repente todo en mi vida se va como conectando con esas temáticas. Es una cosa, es una locura. Pero bueno, un poco eso, creo que creo que contesté la pregunta. Sí, contestaste y con creces, me encanta porque tiraste muchos hilos de los cuales uno quiere agarrar y seguir hablando, eh, pero vamos tamizando porque todo lo que dijiste es interesante. Creo que esto un poquito anticipa la pregunta que te quería hacer y es una pregunta que vale la pena, aunque parezca una obviedad, ¿por qué a mí como argentino o como latinoamericano me tiene que importar saber qué fue el holocausto, cuál fue el contexto en el que se produjeron esas violencias, esos genocidios? Uno hoy en día en un diálogo con el vecino o con una persona en la vida cotidiana, ¿no? Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué, para qué me sirve aprender esto? Dicho de una manera muy bruta, pero creo que parte de eso, parte de tu trabajo de divulgación es responder a esa pregunta, ¿por qué nos tiene que importar el holocausto y todo lo que hay alrededor de ello? Bueno, la verdad que o sea, hay un montón para contestar ahí. Por un lado, hay una cosa también de por qué te interesa. A mí mucha gente me pregunta como que se sorprende, ¿no? Bueno, ¿por qué te interesa? Me preguntan enseguida si soy de la comunidad, ¿no? Si tengo ascendencia judía. Y cuando digo que no, se sorprenden, ¿no? Yo pienso, bueno, ¿qué tiene que ver? Es algo, digo, es algo que no solamente le hicieron a los judíos, digo, los judíos son parte de la humanidad y por ende cualquier genocidio tendría que implicarnos a todos, no solamente al grupo concreto que haya sido perseguido, por un lado, por otro lado, bueno, también pensar que hubo 11 millones de civiles no judíos asesinados también por los nazis. Eh, Así que, bueno, 11 millones, digamos, civiles, ¿no? Solamente considerando esto. Eso por un lado, ¿no? Es algo que fue un capítulo de la humanidad que debería atañarnos, que nos atañe a todos, debería no sé cómo conjugar el verbo. Eh, Debería comprometer, interpelarnos de algún modo, ¿no? Debería interpelarnos a todos como humanidad, ¿no? Todos deberíamos. Después, bueno, también, y esto como cualquier otro, digamos, creo que son peligros que todavía siguen existiendo, todavía la idea es la idea de la divulgación en mi caso no es, bueno, que aprendan una lección de historia de algo que a mí me parece interesante y a otra gente le puede parecer interesante y aprendan algo que pasó, sino que pensemos también qué es lo que justamente esto nos puede enseñar hoy, qué podemos aprender de eso. Bueno, hay muchas cosas que podemos aprender de eso. Tenemos que aprender cómo se da todo ese proyecto, ese proceso genocida. Bueno, también nuestro país vivió un proceso genocida y también es interesante ver algunas cosas, algunas similitudes de estos procesos genocidas, ¿no? Que implican, digamos, culminan con el exterminio físico de personas, ¿no? Pero empiezan con, hoy justo di una charla en el Pellegrini para los chicos de primer año sobre discursos de odio y contaba esto, ¿no? Digamos, hay que estar alerta porque sabemos dónde empiezan los discursos de odio, pero no sabemos a dónde pueden terminar. Nosotros ya vivimos un genocidio, ¿no? Digamos, en Argentina hubo no solamente un genocidio, ¿no? Digamos, puedo remontarme también a mucho tiempo atrás con la población indígena. Pero bueno, para hablar de genocidios quizás más modernos, que estén más presentes, que nos afecte más directamente, porque bueno, nosotros no nacimos en esa época, pero por ejemplo, mis padres se acuerdan, mis padres eran adolescentes en la dictadura. Entonces ya de por sí entender cómo funcionan las dinámicas genocidas, la idea de que también esto puede volver a pasar. Yo recuerdo que tenía una profesora en quinto año, cuarto año, no me acuerdo, eh, que nos pidió una reflexión sobre la dictadura cívico-militar argentina, y yo contesté, y en la reflexión una de las cosas que decía era que hay que estar alerta justamente porque esto podría volver a pasar. Y la profesora me dijo como, me parece muy interesante tu reflexión, pero yo creo que no. O sea, como, no, eso es algo que ya pasó, una cosa de la que ya pasó. Y es como, ¿pero qué garantiza que no puede pasar? Porque, digo, la gente, por ejemplo, en el caso del nazismo, tenemos, bueno, bueno, ahora estamos en una democracia. Bueno, Hitler llegó al poder mediante una democracia. La gente también pensaba, bueno, es una democracia, listo. Yo estoy prestando mucha atención ahora también a lo que está pasando en Europa, también con no solo en la Argentina, ¿no? Que es evidentemente imposible no enterarse, pero en el caso de Europa, ¿cómo se da? Porque en Europa se viene dando desde hace más tiempo que
en Latinoamérica, esta vuelta de la derecha que ya está gobernando en países europeos y que hay un montón de retrocesos que hubo que hace, por ejemplo, ¿no? Pensemos un caso muy concreto. La persecución a los colectivos LGBT. Es algo que uno pensaba, bueno, eh, Latinoamérica estamos todavía atrasados, Europa está a la vanguardia, ¿no? Tenemos esa imagen de Europa como a la vanguardia en eso. Por Europa Occidental estoy hablando, no estoy hablando de Rusia, Polonia. Eh, y pensando en un caso como Italia, España, y por ejemplo en Italia ganó un partido de derecha, que por cierto, la primera persona en felicitar a Milei por las elecciones, por las PASO, por los resultados, fue ella, Meloni, en Italia, y está llevando a cabo todas unas políticas que implican un retroceso muy concreto contra los derechos de estos colectivos. Entonces pensamos, bueno, no sabemos a dónde va a terminar. Y siempre hay una idea que tiene que ver con, eh, por ejemplo, Milei, ¿no? Yo conozco personas que votaron a Milei, suena como un poco ominoso, ¿no? Conozco un par de personas que votaron a Milei. Eh, Tengo un amigo muy cercano que votó a Milei, de hecho, eh, y me pasó de preguntarles como un poco en chiste, ¿no? Como, bueno, ¿qué quieres? ¿Tenés ganas de vender un riñón? Me dicen, no, no, pero yo lo voto por las cosas económicas y esas cosas que son una locura, no las va a hacer. Digamos, yo lo voto por, no sé, la dolarización, ponele, ¿no? Bueno, que eso ya es también otra cosa, pero no me voy a meter ahí. Y te dicen las cosas que son realmente aberrantes, que a la gente normalmente le parecen aberrantes y que dice mi ley, sus votantes no es que lo votan por eso, dicen, no, pero eso no lo va a hacer. Y lo mismo pasaba con Hitler. La sociedad alemana no era una sociedad particularmente antisemita, era muchísimo menos antisemita que la sociedad ucraniana, que la sociedad polaca de ese entonces, no que en Europa del Este. La gente no vota a Hitler porque está de acuerdo con su antisemitismo. Mucha gente estaba en contra, pero decía, bueno, lo voto por las medidas económicas que va a hacer, y lo de los judíos, bueno, ¿qué tanto? No les va a hacer tanto, ¿qué les va a poder llegar a hacer? Hay que estar alerta a esa idea de que el ser humano siempre tiende a pensar como, bueno, estas ideas como un poco banales de que hay que cambiar porque no se puede estar peor. Siempre se puede estar peor y siempre los derechos que ganamos no es algo que están garantizados. Siempre hay que seguir luchando por los mismos derechos. Ahora, por ejemplo, incluso veía con respecto a todo esto que está pasando en Europa, las leyes de flexibilización laboral que se están aplicando en países, bueno, Grecia. Yo veo un programa que es excelente que se llama La Base de Datos, es un programa español, y tiene un capítulo sobre las leyes laborales en Grecia. Eh, y es terrible, básicamente empujan a la gente a trabajar una cantidad de horas, digamos, la más alta de Europa, sin pagar horas extras, digamos, pueden hacer lo que quieren los empleadores con los empleados, porque esas son las medidas que impone la derecha actualmente, estas nuevas derechas. Eh, y hay cosas que se retrocedió, pero cosas que se consideraban de sentido común a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, estamos volviendo, estamos retrocediendo derechos que fueron ganados ya hace mucho. Siempre se puede retroceder, el tiempo no es una cosa lineal. Hay que estar, bueno, hay que estar alerta, un poco la idea, y bueno, ¿y eso para qué? ¿No? Yo creo que si uno realmente estudia cómo estudió el nazismo al poder, qué sociedad había antes, qué sociedad durante, y todo eso, no, ninguna persona que haya estudiado eso puede votar a Milei, estoy 120% segura. Sí, sí, es muy interesante porque además restituís el componente histórico de lo material. Voy a abrir dos pequeños paréntesis porque a mí me ha pasado como estudiante de letras y también como editor, ¿no? Que uno se contacta con escritores que la mayoría dice, bueno, la libertad de prensa, de expresión y todo, pero de vez en cuando me he topado con alguien, artista, que ha votado o ha elegido la facción de Milei, que debo reconocer que a mí me cuesta establecer un diálogo sin que me sucumba a la afectividad. Ahora me está pasando una situación de gente arrepentida de esa elección después de la declaración en pleno debate presidencial de no fueron 30.000. Em, pero sí hay una cuestión de mucha gente que toma determinada decisión política, aunque se digan apolíticos, para mí no existe lo apolítico, en base puramente a lo económico. Hay una concepción de política ahí que no sé qué pasó, que de pronto, bueno, sí, en realidad sí, hay una cuestión de contextual, de crisis de representatividad, de un montón de factores materiales, económicos y socioculturales
que propician que alguien escuche con mucha atención a personajes como Milley o como Hitler. Entonces, reponer todo ese contexto de la sociedad alemana post Primera Guerra Mundial nos permite entender muchos aspectos de la Segunda. De hecho, hace muy poco habías hecho un posteo muy consciente respecto a ello. Ahí tenemos a un amigo que se nos suma. Amigo, amiga. Maravilloso, maravilloso. En ese posteo, tuviste una repercusión bastante contundente, hay que decirlo, como bueno, como cualquier divulgador o divulgadora se arriesga, ¿no? A esa exposición, a esos, no son argumentos, son comentarios que no tienen argumentación, ¿no? Pero es esa cuestión de hay un clima anímico y social que propicia la efervescencia de los discursos de estos personajes. Sí, totalmente. Y una cosa importante, bueno, respecto, bueno, hice un post que fue uno de, siempre los posts que más reacciones tienen, en mi caso, son como los más polémicos, digamos. Que más, bueno, porque comenta mucha gente, mucho hateo, hateo que agradezco también porque también me sirve la visibilización, porque me sube el algoritmo, pero me pasó, claro, que hice una publicación en la que comparaba cierto contexto bastante similar a lo que fue previo a la de Hitler con el caso de Milley, pero yo no estaba comparando a Milley con Hitler, ¿no? Y ahora voy a hacer unas aclaraciones de esto porque me parece súper importante diferenciarlos. Eh, y ahora, bueno, voy a hacer algunas cosas que quizás son un poco feas, pero tengo que decir igual. Eh, lo que comparé fue la situación, ¿no? De una situación muy similar en la cual hay una crisis económica muy fuerte, un descontento social por la inestabilidad económica y también política que había en Alemania, que, digo, a ver, se parece a Argentina, me refiero, es insignificante hablar de Argentina. Nosotros hablamos de inflación y decimos que no podemos estar peor, pero el marco alemán pasó de valer 17, 17 marcos alemanes a 2, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo la cifra. No puedo creer que no me acuerdo la cifra, pero bueno, billones, algo así como 2 billones de marcos, ¿no? Un dólar en la época de la República de Weimar. Digamos, era incomparablemente peor la situación, ¿no? Pero a lo que voy es una situación económica y política muy difícil en la que la gente tenía un descontento que estaba muy justificado, digo, igual es obvio que la gente ahora también, yo no, o sea, no le pido, no, es lógico, la gente está mal, digamos, realmente la gente tiene razón en estar descontenta con lo que tenemos. Pero bueno, el problema es que quién capitaliza ese descontento, ¿no? Digamos, si el descontento lo va a usar, yo lo que estaba tratando de advertir en estas publicaciones, cuidado con quién capitaliza ese descontento y qué va a hacer con eso. Porque bueno, no todo cambio es mejor. Y de hecho, bueno, fueron muy graciosos algunos comentarios que recibí. Por ejemplo, bueno, el favorito, digamos, de los bizarros fue un tipo que me acusó de comparar a Hindenburg con Alberto Fernández. Cosa que obviamente jamás hice, pero me pareció tan bizarro, ¿no? O sea, me pareció genial. De hecho, lo subí a mis historias y le dije como, lo etiqueté como mención honorífica, el comentario más bizarro de todos. Mira que hubo comentarios bizarros, pero ese fue mi favorito definitivamente. O sea, yo obviamente no estoy comparando a Alberto Fernández con Hindenburg y tampoco estaba comparando, porque después la otra era, ay, ¿cómo vas a comparar a Milei con Hitler? Nada que ver. Ya sé que nada que ver. De hecho, y esto es lo que voy a decir que va a sonar feo, que voy a tratar de explicarlo, era mucho más racional votar a Hitler cuando votaron a Hitler que votar a Milei ahora, digo, más racional, no estoy diciendo moralmente mejor ni nada. Era más racional porque, de hecho, esto que decís también de lo económico, del interés económico, bueno, la gente que votaba a Hitler eh, quería en primer lugar, no que Hitler mate a los judíos, lo que querían era que solucione una situación de desempleo que llegó al 40%, digamos. Además, la gente que tenía empleo tenía unos derechos laborales súper precarios, los trabajadores eran el sector excluido digamos, por un gobierno que gobernaba por una élite, ¿no? Lo que había antes de Hitler. Y Hitler le va a hablar a esas masas trabajadoras que tienen razón en sentirse mal. Y de hecho Hitler va a mejorar la economía de Alemania muchísimo, va a pasar de una tasa de desempleo altísima a casi nada en muy pocos meses. Entonces, digo, desde ese punto de vista, y no la gente que lo votaba no sabía lo que iba a pasar. Hitler todavía no tenía pensado, de hecho, en ese momento, exterminar judíos. Obviamente no estoy justificando a la gente que votó a Hitler, en absoluto. Pero ahora bien, vamos a pensar en la gente que vota a Milei ahora.
es gente que, en general, bueno, son, bueno, gente joven, eh, mucho, bueno, gente que está descontenta, eh, que tiene trabajos precarizados, ¿no? Digamos, por ejemplo, un conocido mío, sociólogo, hizo un estudio sobre la gente que trabaja en Rappi, y muchos de las, digamos, que son, bueno, de los sectores súper más precarizados, sin prácticamente ningún tipo de defensa legal posible, y esa gente hay muchísimos, un altísimo porcentaje que vota a Milei, ¿no? Y entonces lo votan porque quieren estar en una mejor situación. Y Milei lo que va a hacer, y eso además es algo que es muy, digamos, hay que ser muy ignorante para no darse cuenta de que lo que quiere hacer Milei, que él mismo lo dice, es básicamente más precarización. Va a ser mucho más precario el trabajo. Va a ser una especie de sálvese quien pueda, que bueno, digamos, les va a ir mucho peor a aquellos que voten a Milei. Digamos, a un trabajador, decirle a un trabajador en los años 30 que hay, ¿cómo vas a votar a Hitler en, no sé, en 1934, ¿no? Un trabajador que se moría de hambre, no podía alimentar a la familia y de repente va a tener un trabajo, va a tener una posición que va a ser considerada una persona digna, digamos, por eso digo, me parece que es más racional. Después, bueno, obviamente, el costo es un costo que nadie debería estar dispuesto a pagar, pero era más racional, digamos. Y después otra cosa también, ¿no? Tenemos un discurso, ya ahora no tanto Milei, sino otra figura muy interesante que es Victoria Villarruel, ¿no? Victoria Mm. Villarruel es una defensora, es una persona que es activista en la defensa de genocida. Eh, digamos, y bueno, bueno, y esto de Milei, la casta, ¿no? Digo, como si fuera que no se junta con la casta, ¿no? Como si fuera Villarruel es de la casta y de la casta más nefasta, ¿no? Y defienden genocidas. Eh, ya de por sí, digamos, bueno, esto que dijo de no son 30.000, que bueno, que también es un post que fue muy bardeado también, pero digamos, ni siquiera hace falta que Milei diga esto, o sea, ya teniendo Villarruel, es es totalmente terrible, es un panorama terrible. Yo realmente no sé qué va a pasar si gana esta gente, pero me parece una locura. Siento que es una cosa muy surrealista. O sea, no, es demasiado. Sí, es, a ver, impresionante, sobre todo por lo que fue el fenómeno Milley en cuanto a su construcción comunicacional. Abro otro paréntesis. Hoy en día, vos decís, voy a matizarlo, pero era racional elegir a Hitler en ese contexto. A ver, nosotros tenemos una mirada de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya con el diario del lunes, ya sabiendo lo que hizo Hitler con los campos de exterminio, todo eso, pero retrotrayéndonos a ese contexto, había que contemplar el panorama, contemplar tu propia miseria después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, de una capitulación vergonzosa, de una hiperinflación, donde era una situación irremontable. Y en ese contexto Hitler se presenta como una figura prometedora para Alemania en términos comerciales. Entonces hay que entender eso. Hay que entender que eso que desde afuera dice, no, pero ¿cómo lo eligieron? ¿Cómo Hitler llegó al poder? En realidad estaban dadas las condiciones para que un personaje fuese aceptado cultural y políticamente en ese marco. Hoy por ahí con el vecino de al lado, uno dice, no, pero la gente que votó a Hitler es malvada. No, no, eran gente proletaria común. Éramos nosotros. Creo que hay una percepción ahí de que nosotros hemos construido un imaginario de la Segunda Guerra Mundial y concretamente de la Alemania nazi, que es totalmente tiránico, pero en realidad en la vida cotidiana la opción de tener a Hitler en el poder no era irrisoria. Dicho esto, las conductas humanas en contextos extremos nos permiten entender cómo estas figuras se van construyendo y creo que la capitalización, el capital afectivo, vamos a utilizar esa categoría, ¿no? El capital afectivo que un político puede exprimir hoy en día con esta cosa de las redes sociales, y ahí vuelvo en causa al asunto Milei, porque Milei fue la construcción de un personaje, no digo en tiempo real, pero sí con mucha palanca, por un lado de los medios hegemónicos y por el otro lado de las redes sociales, donde cubrió perfectamente el flanco de la juventud, pero también el flanco de por ahí una generación
que no, que estaba muy descontesta, tanto con los gobiernos kirchneristas, sobre todo con el contexto de la pandemia, como el contexto em, de los últimos años. Entonces hay una cuestión ahí de, Milei es un fenómeno que supo captar determinadas generaciones aprovechando al máximo esos medios comunicacionales. Y nosotros asistimos a esa construcción donde nosotros decíamos, no, no, ¿cómo este Milei va a postularse para esto? Y terminamos con el resultado de las PASO. Entonces también es interesante, ¿no? Analizar cómo Milei se fue construyendo y cómo cierto sector le prestó muchísima bola a partir del algoritmo, si lo tengo que expresar de esa manera. Sí, bueno, y aprovecho también para agregar, bueno, y ahí sí, noto digamos, alguna similitud, digamos, de Milei con Hitler, es que ambos vienen como de abajo, digamos, no vienen de sectores, no son personas, no son de la casta, digamos, ¿no? Eh, ni Hitler ni Milei. Pero llegaron con un apoyo que no es solamente, porque hay una cosa que nosotros decimos mucho, hay un mito, no sé si un mito, digamos, tiene una parte real, pero está distorsionado e incompleto, que es esto de Hitler llegó porque lo votaron las masas ignorantes. Es una cosa como es un estereotipo muy clasista. Y se pierde un poco de vista que Hitler recibió apoyo de élites económicas muy pudientes, que sin eso, no sé si hubiese, digamos, porque esto, ¿no? El uso de lo mediático, se necesita mucho recurso material para eso, para imponerse. Y así como para Milei fueron los medios, fueron, no sé, Fantino, eh, Hitler recibió mucho apoyo de los sectores industriales y banqueros, que, bueno, que no necesariamente estaban de acuerdo con él, no estoy diciendo que eran nazis, pero sí que lo apoyaron porque tenían miedo de perder sus privilegios, porque, bueno, tenían miedo al comunismo, ¿no? En esa época estaba el comunismo como la otra alternativa. El problema también ahora es que no existe esa otra alternativa. En ese momento estaba esa otra alternativa y, de hecho, Alemania tenía el partido comunista más grande de Europa, no sé si del mundo, pero al menos de Europa, después de la Unión Soviética. Entonces, muchos sectores de élites económicas lo apoyaron. Y un poco, me parece, eso sí podría establecer algún paralelo con Milei, ¿no? Eh, y de hecho, otra cosa también, el discurso antisistema, eso es fundamental. El discurso antisistema es muy similar. Eh, las políticas económicas son diametralmente opuestas, ¿no? Y me parece que son partes fundamentales, esenciales de ambos proyectos políticos y por eso jamás compararía, jamás diría, no, sí, Milei es como Hitler. Pero sí, bueno, hay algunas cosas preocupantemente que sí está bueno ver. Eh, y bueno, y también es interesante esto, ¿no? Ver también que había otras opciones en esa época que, bueno, perdieron, y cómo ahora habría que pensar en, bueno, cómo buscar eh, otra, otra opción, ¿no? Porque también pensamos, bueno, muchos apoyaron a Hitler porque era un contrapeso contra el comunismo. Y ahora, ¿cuál es un contrapeso de qué? O sea, simplemente es una sociedad que se está digamos, el neoliberalismo y la deshumanización intrínseca a este sistema está avanzando y se está volviendo sentido común de una manera tal que ya es terrible, digamos, parece, no sé, esperamos Black Mirror. Sí, sí, es un fenómeno muy fuerte em, que a mí me deja perplejo, muchas veces me deja sin palabras, tanto la figura de la Libertad Avanza en sí, sus integrantes, como los propios seguidores. Si uno va rastreando en redes sociales los comentarios de gente que está manifiestamente a favor de Milei, a pesar de, no sé, sus declaraciones sobre la venta de órganos, sobre... A ver, yo creo que también es muy... es muy raro, por ejemplo, que una persona dude cuando se le pregunta si está a favor o no de la venta de niños. Un simple no es suficiente y es raro ver a un candidato político que dé vueltas sobre una pregunta que ni se tendría que plantear. Es una cuestión muy alarmantemente interesante lo que fue el fenómeno. Bueno, y también con quienes eligió nuclearse, con Ramiro Marra, con Villarroel, con diferentes personalidades. Ahora, en el transcurso, si mal no me equivoco, de hoy, uno de los miembros de la Libertad Avanza, que creo que es
un candidato o intendente, mentiría si me acuerdo con exactitud, que hizo declaraciones muy desafortunadas comparando el movimiento LGBT con, perdón, a las personas disidentes con discapacidades, como si la homosexualidad y la discapacidad fueran enfermedades. Ahí voy a buscar bien la noticia, Sí, pero, pero, sí, creo que sí. sí, no, está bien. Y hablando de esto de los seguidores, eso también es muy importante, lo que iba a decir antes y me fui por las ramas. Ujú. Eso también es otra cosa que vemos, que también tiene que ver con esto del descontento, de la derecha capitalizando el descontento de la gente, que los votantes, muchos, bueno, los seguidores de Milei, como muchos de los seguidores más activos, ¿no? de Hitler, tenían esta característica de ser personas nerviosas. Bueno, voy a decir algo, no sé si quería decirlo tan fuerte, pero son gente frustrada, gente muy frustrada. Ujú. eh, digamos, tenemos ahora el fenómeno, digamos, que ahora le decimos los pubertarios, ¿no? Digamos, son en general hombres, porque también tenemos que ver eso, ¿no? La gran mayoría de los votantes de Milei, el porcentaje de hombres es más fuerte que en el resto de los partidos. Y una cosa, ¿no? De orgullo herido, ¿no? Que, bueno, en el caso de Alemania tenía que ver también con las sanciones que se le habían impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No, pero este descontento y además esto del orgullo herido, ¿no? Esto de ver a una figura como, bueno, Milei o lo que fue Hitler, esto de la figura del hombre, que yo quiero ser como él, el hombre poderoso, ¿no? Esta cosa. Por eso me gustó mucho lo que le dijo Breckman a Milei, esto de que le dijo como vos haces el tigre y sos un gatito. Eso me pareció genial porque un poco deshizo, ¿no? Toda esa cosa. Yo me imagino, pensaba, ay, ¿qué dirá un pubertario viendo esto? Eh, pero hay mucho de eso, como una admiración hacia un hombre, digamos, a esta figura como fuerte, que grita y se enfrenta, ¿no? Eh, que también es muy interesante. Y también es muy interesante es una mirada como de género, ¿no? Que eso lo pienso, bueno, más con mi ley es muy evidente, ¿no? Porque lo tengo muy, muy cercano. Yo, de hecho, hasta ahora no conocí a una mujer, perdón, sí, mi peluquera, pero en general, que en general, no sé, le pasó a la gente que vota a mi ley, en general son hombres muy frustrados, que, que, bueno, ven eso, ¿no? Ven como que creo que lo consideran como una figura que ellos quisieran ser, ¿no? Un poco algo así. Sí, sí, a ver, Como ya una, vamos a volver sobre eso porque la ultraderecha tiene ese sustrato fuertemente patriarcal y masculino. Acá voy a reconstruir lo que acabo de decir respecto a la noticia de este candidato. Leo una noticia que es de la fuente La Voz, la página web La Voz, que dice: un candidato de Milei comparó la homosexualidad con las discapacidades. Entre comillas, merecen respeto como los ciegos. Fuerte la declaración. Se trata de Ricardo Bussi, hijo de Antonio Bussi. Mencionó que las personas de la comunidad LGBTQ deben ser tratadas con respeto como los rengos. Leo, avanzo un poquito más. Merece nuestro respeto como los rengos, como los ciegos, indicó. Sus dichos se dieron en el marco del debate entre los candidatos de los distintos espacios que competirán en las próximas elecciones. Pa, 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 Luego dijo, la polémica llegó luego de que el periodista Mario Caferro, quien hizo de moderador, preguntara sobre derechos individuales. La comunidad, y estas son palabras de Bussi, la comunidad LGBT, las mujeres, un poco se ha hablado de esto en riesgo. ¿Cuál es la posición de cada uno? Esta es la pregunta que le hicieron. Bussi contesta, como dije al principio, son personas, son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños, mira, son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti, si eso lo pagamos nosotros, agregó Bussi. El que decide ser travesti que se la banque solo, así solo. No se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario porque el Estado lo sostenemos todos. El que decidió su camino sexual es responsable de sus elecciones, aseguró Bussi. ¿No? Y volviendo al tema de la frustración, hay una cuestión ahí del discurso de la libertad de avance y de Milei de esto no es gratis, esto lo paga el contribuyente, esto lo paga el argentino, esa persona. Hay una capitalización de ese argumento muy interesante, ¿no?
que les permite hablar de la expulsión o la eliminación de los cupos laborales trans, eh, la cancelación absoluta de la educación sexual integral, la simplificación de lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Y el argumento de siempre de ese sector libertario, entre comillas, es, no, pero esto lo pagamos con nuestros impuestos. Es interesante cómo está ese discurso de, no, esto le cuesta al pueblo, sacrifiquémoslo. Bueno, sabes que justo lo que acabas de decir es exactamente, hay en el Museo del Holocausto, que vengan todos al museo. Los días somos todos geniales. Hay un afiche de propaganda que muestra a un discapacitado y un enfermero atrás, y el cartel dice, este ciudadano enfermo le costará al Reich alemán a lo largo de su vida 60.000 marcos. Ciudadano alemán, este también es tu dinero, digamos, para convencer a la gente esto de estos son gastos, no sirven, o sea, hay que eliminarlos, digamos. Y eso es lo que decían, o sea, eso es lo que decían. Hay otra cosa también igual para decir todo, que esto fue para convencer a la población alemana de que esto lo fue para todos y eso tuvo un rechazo eh, terrible, digamos. La población alemana esto le pareció un escándalo. Los nazis lo siguieron haciendo pero escondidas, porque era realmente escandaloso. Pero, digamos, digo, eso es algo que también me gusta advertir, como bueno, esto es algo, esto de ver a las personas como gastos, también es algo que todavía está presente, ¿no? Lo estudiamos también de vuelta, lo estudiamos en el nazismo, los nazis tenían un término para esta gente que era el de vidas no dignas de ser vividas. Eh, y pasa, eso se ve mucho, la derecha reaccionaria, bueno, hay un montón de cosas, digo, son nuevas derechas, ¿no? Es otra cosa. Pero hay continuidades que son, bueno, muy alarmantes, ¿no? Que tendríamos que estar un poco más preparados para ver eso. Eh, y de paso recomiendo un libro que es excelente. Hice una publicación sobre una charla, que es una presentación de ese libro hace bastante, pero el libro es espectacular, nunca hice una publicación sobre el libro. Recién ahora pienso que tendría que hacerlo. Que es de un historiador italiano que se llama Steven Forti, y él vive en España, en Barcelona, habla bueno, perfecto español. Eh, Tiene un libro que se llama Las derechas 2.0. Él estudiaba las derechas europeas de la primera mitad del siglo XX y en un momento se dio cuenta, bueno, a ver, vamos a llevarlo un poco al presente, vamos a ver cuáles son las continuidades y rupturas de estas nuevas derechas, ¿no? ¿Qué tienen, de qué se parecen y en qué se diferencian? Porque para combatirlas hay que identificarlas bien. Y no sirve que digamos, si son todos fachos, los fachos, son los mismos fachos de siempre, porque no son los mismos fachos de siempre. Y este libro, La derecha 2.0, explica un montón de, bueno, algunas cosas, eh, bueno, esto, ¿no? Rupturas y continuidades. Y habla mucho, bueno, del tema mediático, ¿no? La importancia que va a tener el tema mediático actualmente para las derechas y también diferenciar que son distintas derechas, ¿no? No es lo mismo la derecha de Milei que la derecha de Putin, que la derecha de, no sé, Meloni, o bueno, la derecha española, ¿no? De Vox, etcétera. Eh, y bueno, eso me parece fundamental, ¿va? Y cuenta, ¿no? La importancia de diferenciar esas cosas y muchas sutilezas, y es súper interesante. Y un poco, bueno, también interpelando a qué podemos hacer, ¿no? Para evitarlo. Bueno, eh, es muy difícil y además es muy triste, no sé, yo, por lo menos para los que estemos siguiendo lo que va pasando en Europa, eh, yo seguí mucho los movimientos como alternativos digamos, a lo tradicional y después también a estas nuevas derechas, ¿no? Siento que eh, lo que fue Syriza en Grecia, Podemos en España, Corbyn en Inglaterra, y fui viendo como, bueno, hubo como un momento de que, ay, qué bueno, es una alternativa, los están votando, están haciendo cosas, lograron cambiar algunas cosas, y de repente viene, en España pasó con Vox, que era algo que yo me acuerdo hace, no sé, cuando Podemos era, no sabía, no había sido, era un globo que todavía no se había pinchado, eh, decíamos, qué bien que le va a Podemos, ay, mirá estos loquitos de Vox, ¿no? Que eran loquitos de derecha, loquitos, ¿no? Que proponían cosas que decían, bueno, una reivindicación abierta, franco, y reivindicación de festejar el Día de la Hispanidad, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos el día, bueno, lo que tradicionalmente para nosotros tenía el horrible nombre de Día de la Raza, para ellos es todavía peor, es el Día de la Hispanidad y lo celebran, hay una reivindicación de eso. Bueno, ese grupo, que era súper marginal, después llegó a ser un partido súper importante.
partido que también está aliado, es muy cercano a Milei, por cierto, ¿no? Porque también tenemos una derecha muy unida, ¿no? Que incluso son distintos y algunas cosas no están de acuerdo, lo que sea, pero están unidos y se apoyan, hay todas redes. De hecho, a Vox recibió mucha financiación de Putin, por ejemplo. Eh, bueno, también otra, Le Pen, ¿no? Marine Le Pen en Francia, ¿no? Es muy interesante también eso, cómo se tejen todas esas conexiones. Y porque también esto, ¿no? Cómo falla eh, el progresismo en esto, ¿no? Que en algunas cosas deberíamos quizás imitarlos, no en cuestiones morales, ¿no? Digo, por ejemplo, en esto de tratar de, bueno, en este libro una cosa muy interesante que dice es cómo la derecha leyó a Gramsci mejor que la izquierda, ¿no? Digamos, hubo todo un Sí. movimiento de derecha, de nuevas derechas en los años 70, que leyeron a Gramsci, ¿no? Leyeron a Gramsci, sobre todo la parte como metodológica, ¿no? Esto de copar, digamos, la hegemonía cultural, ¿no? Hacerse con la hegemonía cultural. Y ellos lo leyeron y para ellos es efectivo. Nosotros estamos acostumbrados a que Gramsci, no sé, viene un trosco a interrumpirte la clase, a decirte, una charla sobre Gramsci, qué sé yo, y después de ellos nada, como que, digo, perdónalo. No, no, de hecho yo quiero comentar también, aprovechando el bocadillo de lo trosco, que después de Y las eso PASO, o sea, con todo mi cariño a los estudiantes de Puan y sobre todo a los que militan la izquierda, ¿no? Pero algo muy interesante que pasó fue, post paso, de pronto tener estudiantes que aparecen en el aula y dicen, bueno, este es un momento para reflexionar, para... Y a ver, ahora lo voy a decir de manera más ordenada. El momento de crear dispositivos de comunicación y de participación política a gente que no era de la izquierda e invitarles a que se nucleen por ese lado era mucho antes de las PASO, no después. Esa es una de las tantas críticas que les podemos hacer. Entonces, yo pensaba, si mi hermano te escucha hablar así de la autorreflexión, te mata a trompadas, porque, porque es así. Hay una cuestión ahí que, como vos bien decís, y creo que ahí también podemos mechar el tema de la intelectualidad, ¿no? Ya para cuando están las PASO, la derecha que trae mi ley a una nuclea un montón de voces intelectuales, entre comillas, pienso por ahí en Agustín Laje, como el apóstol de esa ultraderecha, que presentándose como un protector de las familias, divulga su discursividad a favor de Milei. ¿No? Entonces ya hubo como todo un camino discursivo y comunicacional hecho para cuando llegan las instancias de las PASO. Eso hay que entenderlo también. Y hay que hacer en algún punto un mea culpa lector. Ojo, un mea culpa lector, no saber leer nuestros tiempos. Porque mucha gente se miró con cara de, che, pero ¿cómo? 30% y piquito, ¿cómo llegó? Y es como, no es irrisorio que haya llegado con esos números. Que a nosotros nos sorprenda, bueno, sí, nos sorprenda y nos choquea, pero tuvo un contexto previo que no digo que subestimamos, pero que por ahí no se sometió a debate lo suficiente. ¿No? Es esa cuestión de ya hubo todo un camino expedito creado por, bueno, no sé si una intelectualidad, pero sí por mediatizadores, por personas que supieron tamizar el discurso de la ultraderecha, masticarlo y disponerlo a los grandes públicos, ¿no? Entonces también hay algo de eso de la gente que no estaba escuchando a la izquierda se volvió hacia la derecha porque el discurso era atractivo. claro, porque a ver, también pasa eso, ¿no? La izquierda no interpela a nadie. Digo, esto de leer Gramsci, ¿no? Porque te dicen, nosotros leemos a Gramsci, Gramsci, Gramsci. Y claro, si vos te pones a pensar, quien está haciendo esto, ¿no? De generarte una hegemonía cultural y no de meterse, instalarse en la agenda, son justamente los que se meten los que primero vieron que llegarle a la gente era por las redes, por TikTok, ¿entendés? O sea, eso, no dando charlas sobre Rosa Luxemburgo. O sea, entonces es un poco también ver eso. De hecho, bueno, una de las cosas que cuenta el historiador italiano es que el primer partido político que tuvo una página web fue un partido de extrema derecha. Digamos, son los que primero se meten ahí y hay que hacer eso para, no digo para hacer los mismos que ellos, ¿no? Para combatirlos ahí, que es donde la gente se mete, ¿no? Por eso también es tan importante que desde el progresismo la academia salga, ¿no? De la academia. Y un poco eso, por eso también me fui volviendo cada vez más defensora de lo de la divulgación, porque al principio empezó siendo como medio un hobby, y después me volví como más militante, digamos, de eso, ¿no?
Eh, y me parece que es importante esto. Digamos, por ejemplo, bueno, yo tengo muchísimo cariño por la carrera de historia eh, en Puan, ¿no? Bueno, en general, porque son los que yo conozco, ¿no? No digo específicamente, no digo en detrimento de otras carreras de historia de otras facultades, sino tengo mucho cariño. Yo siempre, bueno, siempre que puedo curso como oyente alguna materia de historia. Ese año pasado de historia de Rusia me encantó. Había hecho también un seminario sobre el Imperio Otomano, sobre el nazismo, sobre, bueno, nada. Y es genial. Hay algunas cátedras eh, que, bueno, se meten un poco más quizás en cierta divulgación, pero en general es algo que es un discurso que está buenísimo lo que hacen, pero que no tienen ninguna intención de que eso salga de la facultad. Y me parece que actualmente es como inmoral eso, ¿no? Me parece que los historiadores, sobre todo, son los que, bueno, historiadores, sociólogos, también, bueno, no quiero subestimar, ¿no? Nuestra carrera también desde las letras, lo que pasa es que, bueno, la carrera de letras pasa que está muy copada por una visión muy de la autonomía del arte y no hablar de la realidad y todo eso, porque ya hemos hablado en otras Sí, sí. ocasiones. eh, me parece que eh, me parece que leyendo a Foucault y a Deleuze no vamos a hacer mucho, pero sí leyendo a Hobsbawm, ¿no? Creo que los historiadores tienen mucho que decir y aportar, y bueno, es una lástima que se queden en la academia. Eh, por suerte, bueno, estuve viendo, también explorando otras cosas. Sé que, por ejemplo, en la UNSAM, la carrera de historia tiene toda una pata como la de educación y me pareció fantástico. Hay cosas que se están haciendo en facultades de la periferia que son excelentes y me encantan. Fui a la UNCI también hace poco también sobre debates y jornadas sobre la divulgación y eso que está muy bueno y me parece que hay que ponerle un poco más a eso. Y es tristísimo que digo, me parece terrible que tengas un montón de influencers que están siendo, que le ponen plata a la derecha. Esto no sé si se ve tanto acá, la verdad, pero sé que es muy, muy común en Europa, esto de la derecha pagando mucho dinero a influencers para instalarse y eso es lo que hace que le suban los votos a la derecha. ¿Y por qué no podemos hacer esto desde el progresismo? ¿Por qué no podemos financiar proyectos de divulgación? No estoy pidiendo que me financien a mí, pero igual si alguien quiere, si alguien está escuchando eso y quiere, pero digo, hay proyectos de divulgación que están buenísimos y ¿por qué no hay un mecenazgo a eso? ¿No? Eso me parece, es algo que he discutido en algunas jornadas, eh, una jornada en la USAM, una jornada en la UNCI. eh, en ambos casos estaba el chico de historias destacadas, que no sé si conoces la página, bueno, es muy conocida la página, que es una página de divulgación, que es espectacular. Y digo, ¿no? ¿Por qué mientras tenemos gente de la derecha pagando un dineral a, eh, para instalar el discurso, ¿no? de la ultraderecha en influencer, ¿por qué no hay una mínima, aunque sea financiación, ¿no? Desde el progresismo a esta gente, a estos divulgadores que divulgan para nosotros, y que además lo que dicen es verdad, y lo que dicen está bien, y además es un trabajo real, porque, digamos, eh, ¿por qué no hay? O sea, me parece que es algo que todavía no puedo creer que todavía, digamos, todavía ya tenemos a Milei con la amenaza de tener a Milei como presidente y todavía no se hayan dado cuenta que es por ahí que en lugar de estar financiando TikTokers, digamos, en lugar de dejar que los demás financien TikTokers y vos estar pagando fortuna por spots publicitarios que no le importan a nadie porque son literalmente lo mismo de siempre, que a nadie le cambia nada, ¿por qué no estás financiando cosas piolas que le puedan llegar a la gente, ¿no? Eh, me parece terrible, me parece una cosa que es como que no es tanto, digamos, requeriría mucho menos. Creo que el problema no es tanto como, el problema es no que no hay esfuerzo, que no se pone dinero, sino que todo el esfuerzo y el dinero se invierte mal, ¿no? Incluso por gente que tiene realmente las mejores intenciones, que no están viendo por dónde es. Eh, Sí, nada, sí. me parece que yo si fuera, no sé, yo si fuera un partido, si tuviera un partido político y tuviera que administrar algo, en lugar de poner un montón de plata en una gran producción de spots publicitarios que no mira a nadie, haría eso. Pagaría para que llegue a más gente, nadie, divulgación o gente que puede ser como, bueno, no sé, si influencer, digamos, semi-influencer, qué sé yo, no sé, ¿por qué no ponemos influencers nuestros? Sí, sí. Yo me presto, si quieren financiarme para que yo sea una influencer progresista que hable del holocausto, como,
Claro, es que, Tipo, mira, pienso, por ejemplo, voy a agarrar varias cuestiones. Primero, en España hay una cuestión, yo hay youtubers e influencers que sigo que, por ejemplo, está Javier Santolaya que divulga física. Y todos sus videos y todo su material de TikTok, de Instagram, de YouTube, habla sobre física, te hace un video de 15 minutos hablando de, no sé, el bosón de Higgs. Y la persona que no tiene idea de física cuántica de pronto se queda enganchada por la manera en cómo él no solamente explica la ciencia desde su pasión, sino cómo lo va adaptando a un público abierto. Y así en España hubo un boom de influencers que en realidad son estudiantes de física, de ciencias duras, imagínate, de ciencias duras, que están hablando desde ese lugar. Eso por un lado. Por el otro, hacernos cargo de que acá tuvimos y tenemos una arteriosclerosis académica, donde el conocimiento que está en el aula queda en el aula y no sale al público masivo. Entonces, por ahí nos apoyamos demasiado en personalidades mediatizadas y todo lo que pienso, por ejemplo, en Darío Stanschreiber. No sé, yo lo quiero, todo eso, pero hay momentos donde no es suficiente, ni tampoco es verdaderamente diverso en cuanto a la heterogeneidad de la filosofía y de las ciencias humanas en sí. Es como, está bueno escuchar a Darío Z hablando sobre Foucault, pero si la gente no avanza más fuera de eso, no sirve de mucho estimular esa curiosidad al público masivo. lo que también digo, una cosa que digo siempre, que estoy bastante, como bastante antipática quizás con esto, que es también, no sé, a ver, eh, esta gente, ¿no? Como también esto, el progresismo que tenemos mediático, bueno, Darío Stanriver es como la figura, eh, también un poco está detrás de todo eso, siempre un poco la idea de, bueno, la realidad no existe, todo es subjetivo y todas esas cosas posmos, ¿no? Que yo no sé, se parece mucho al discurso de la derecha de la posverdad, digamos. Yo no sé hasta qué punto es productivo que la gente piense, ay, todo es una construcción. No, hay cosas que por las que tenemos que luchar, que son en serio, que existen y que nada, o sea, digo, sí, el salario es una construcción social, pero nosotros comemos materia, no comemos construcción social. Y eso se gana, o sea, se paga con dinero, que tenemos que ganar votando racionalmente a alguien que pueda mejorar nuestras condiciones de existencia, digamos. Entonces me pasa un poco eso. Yo a veces me pasa, de hecho es otra cosa también que aparece en este libro que menciona Forti, en la derecha 2.0, esto de hay un tono de posverdad en el discurso de la derecha que se parece peligrosamente a ciertas cosas que decía Foucault. La gente no es casual, Foucault reivindica, de hecho, las figuras que reivindica, digamos, las figuras que reivindica el posmodernismo son Heidegger, Nietzsche, un poco profascistas casi todos, como que hay algo aquí también del hipersubjetivismo que ya viene arrastrando, que es algo que también se puede vincular con el fascismo italiano, bueno, con los nazis, ¿no? Esta idea de también una imposición de nada, de todo subjetivo y de imponer eso de la subjetividad por sobre la realidad. Yo reivindico el objetivo y la realidad. Yo me estoy volviendo quizás un poco también como reacción, como una cosa contestataria contra eh, mi carrera tan antihumanista, yo me estoy volviendo cada vez más humanista y de repente me encuentro reivindicando valores de la ilustración, ¿no? Está bien, me fui un poco demasiado, ¿no? Pero un poco me pasa eh, que no me puedo amigar con este progresismo intelectualoide, o bueno, intelectual, qué sé yo, eh, que, eh, que le escapa totalmente a la realidad, que la niega incluso, que le tiene miedo, que no la lee, y que le escapa, ¿no? Y que lee a Heidegger, a Nietzsche, autores que por el campo intelectual alemán, que a mí me interesa, que yo estudio, mínimamente yo si a alguien le gusta demasiado Heidegger y Nietzsche, yo empiezo, ¿no? Con esto, bueno, el superhombre, ¿no? Esto de la voluntad por sobre la razón, eh, el antihumanismo de Heidegger. A mí me suena un poco nada, todo me huele como bueno, como diría este Steven Forti, como era un tufillo un poco neofascista. No digo que sea, que lo entiendan así, no para decir súper ya, yo no considero que sea malintencionado,
pero tenemos que salir de eso, tenemos que empezar a hablar de la realidad, porque si no gana Milei. O sea, porque la posverdad la van a capitalizar ellos, no nosotros. Ellos que son los que saben llegar con la posverdad, ¿no? Con las fake news, etcétera. Entonces me parece también un poco peligroso. Yo cada vez le tengo más rechazo al posmodernismo digamos, y a todo lo que, bueno, todo lo que venga con el postestructuralismo y esta negación de la realidad. Me parece también, es uno de los objetivos que busco que contrarrestar, y esto es uno de los objetivos también como divulgadora. Sí, sí, es que además hay una cuestión ahí de... A mí me está pasando, ahora estoy cursando Teoría Literaria 3. ¿Qué es lo que estoy viendo en Teoría Literaria 3? Sartre, el compromiso. Donde tenemos un intelectual que dice yo no diferencio entre espíritu y, perdón, entre esencia y sociedad, entre lo material, es como hay la necesidad de compromiso con lo material, con la realidad inmediata, que es un contraste muy fuerte ahora que lo pienso con esta posmodernidad donde todo es relativo, posmodernidad y todo eso, y sin embargo en un contexto muy singular para la intelectualidad francesa y la latinoamericana, que estaban como ahí en diálogo, por así decirlo, era esa cuestión de la urgencia del compromiso. La palabra compromiso se evaporó en los últimos años en pos de esta discursividad, donde si todo es relativo es como, bueno, entonces todo el sistema es abierto y todo, pero en la vida concreta y cotidiana, nosotros estamos compuestos de cosas tangibles, nuestras acciones políticas son acciones tangibles, las personas con las que nos relacionamos son vínculos tangibles. Y creo que lo que le podemos reprochar a esta intelectualidad progresista es que no hubo una verdadera conexión con nuestra praxis vital, ¿no? Hoy en día es como yo digo, bueno, si Darío 7 no dice pavadas, me puede decir cualquiera y está en su justa razón de decirlo, porque lo recibe así, porque no hay una verdadera, eh, tal vez sea mucho lo que voy a decir, pero una verdadera actitud de compromiso con la vida. En sí, con la vida tal como lo entiende la mayoría, tal como la entendemos todos, ¿no? Esa separación absoluta entre la actividad intelectual y la vida inmediata, la vida que estamos transitando ahora, en un nivel individual y a la vez colectivo y real. Es que no les importa, a ver, son burgueses con culpa de clase que juegan con el lenguaje. O sea, bueno, un poco dura mi sentencia, pero me parece un poco eso, está, no sé, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a salir a, no sé, vamos a, eh, no sé, a ver, reclamar nuestros derechos laborales, vamos a reclamar, bueno, por las injusticias, bueno, por los derechos laborales de otros, no solamente nuestros, a empezar a, eh, no sé, un montón de cosas que efectivamente se pueden hacer materialmente, ¿no? Claro, Ponerme, a bueno, ver, pienso en el ejemplo, pienso por ejemplo en el ejemplo de Paulo Freire en Brasil. Si yo me vuelvo a Argentina, yo digo, nosotros no tuvimos un Paulo Freire, sí tuvimos un Favaloro. Mirá el ejemplo que te rescato. Tuvimos un Favaloro que creo que con su praxis y su incluso su decisión súbita de quitarse la vida en un contexto heavy donde se rehusó a despedir gente, creo que esa es una filosofía mucho más poderosa, su praxis y su criterio como médico a un nivel humano, que cualquier ensayo de discurso intelectual posterior a Favaloro. ¿No? Entonces, mira, Freire y Freire en el caso de Brasil, con la pedagogía del oprimido, y Favaloro en el campo de la medicina, creo que son ejemplos muy concretos de que se puede repensar la cultura y la educación, no solamente desde el discurso, sino desde la praxis del propio orador. Pienso en eso, ¿no? Creo que no hay un ejemplo tan superador y tan trágico como el de Favaloro, donde si leo a un intelectual contemporáneo hoy en día, sea como sí, todo lo que quieras. Y el compromiso lo veo más en Favaloro que en vos. Y la gente lo recuerda también. Ese es el punto. Ahora, pensar en figuras tan comprometidas a ese nivel como Favaloro hoy en día a la mayoría de la gente, incluso a mí mismo, es difícil. es que ponerle tampoco, o sea, no es que le exijo a Darío Starriver No, 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 que en vaya, absoluto. pero me parece que es hasta dañino, ¿no? Que como siento que están entretenidos en algo. Bueno, el otro día escuché una síntesis de esto que me parece perfecto. Es algo ya viejo, pero yo lo vi hace poco. Hace poco tenías que hacer algunas cosas en el departamento, en el jardín y tal, y eso mientras me puse a escuchar.
un montón de entrevistas de Rebord, el método Rebord. Me volví re fan y empecé a escuchar algunas y escuché una de las primeras, ¿no? Creo que quizás la primera, la segunda, que hace una entrevista a Noelia Custodio. Sí, Eh, y esa hace un montón. Esa es la que Milei todavía era como re marginal. sí. Tiene un, no sé si re marginal, pero era bastante, nadie pensaba en ese momento que Milei iba a poder, digamos, nadie pensaba en lo que pasó ahora en las PASO, digamos, nadie. Eh, y, y en un momento, Noelia Custodio dice algo que me pareció como brillante, porque además brillante visto desde la perspectiva post-paso. Dice, no, porque hay cosas del progresismo que me parece que, bueno, son reivindicaciones justas, pero hay que ver como, bueno, dónde ponemos la energía, ¿no? Si le seguimos diciendo ella a un gatito, va a Sí. ganar mi ley. Es buenísimo, dije, lo vio, ella se dio cuenta, ella lo vio. Ujú. Y es eso, ¿no? Hablamos de, ay, la opresión de, ay, la letra O, hay como el meme del perrito que dice, feministas antes, ahí voy a ir a, no sé, me van a quemar en la hoguera por defender mis ideas, y de repente a la letra O me oprime. Un poco eso, ¿no? Es como que creo que son planteos que, y no es que te lo está dando, no sé, un suizo, que ya ha solucionado todo lo demás, y me parece que reivindicar siempre lo que no es material, digamos, lo simbólico, todo el tiempo lo simbólico, poner el énfasis solamente ahí, nos, primero que bueno, es mucho más sencillo hacer eso, ¿no? Es mucho más fácil sentirse militante, simplemente, bueno, hablamos con lenguaje inclusivo, mucho más fácil que efectivamente hacer algo y vos te sentís, bueno, te quedás con tu conciencia tranquila y al final eso es lo único que importa a la burguesía con culpa de clase. Eh, digamos, tener la conciencia tranquila. Pero distrae, saca el foco de lo que realmente creo que es importante, que es cambiar efectivamente la realidad. O sea, esta idea de que no, porque el lenguaje crea realidad. No, el lenguaje no crea realidad. El lenguaje lo que hace es condicionar el punto de vista, condiciona la forma en la que nosotros entendemos la realidad, pero no es que vos cambiás bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Que bueno, me van a batear también por esto, pero no me quiere la derecha y tampoco me quieren los progresistas. Pero me pasa eso, no hay que ver bien, y sobre todo en un momento tan crítico como este, hay que ver dónde ponemos el acento, ¿no? Bueno, va a hacer una campaña de educación importante, vamos a educar para que la gente no vote a mi ley, o vamos a seguir hablando del peso simbólico que tiene las palabras que usamos para referirse, o sea, no sé, eh, me parece gravísimo esto, ¿no? La izquierda hablando, haciendo charlas sobre Rosa Luxemburgo. A mí me encanta Rosa Luxemburgo, o sea, a mí me fascina, yo me pongo a leer eso y todo bien, pero bueno. Eh, Pero que, o sea, que queda entre puaners. Ese es el punto. o sea, no vamos a llegar a nada. O sea, yo doy cursos sobre. Yo, de hecho, ahora estoy pensando en un curso sobre la República de Weimar. Que vos dices, ¿a quién le importa? Bueno, a mí me importa y me parece que. Y bueno, me voy a autodefender, voy a defender con esto. Yo creo que es más importante aprender sobre la República de Weimar, porque quien sabe, la República de Weimar no vota a mi ley, que bueno, hablar de, no sé, que dar esos discursos sobre Gramsci que decís, no, Flaca, vos no leíste, vos no estás aplicando a Gramsci. Aplica a Gramsci, no sé, eh, usa TikTok para difundir tus ideas políticas. Claro, no sé, tipo, no sé, un nuevo seminario sobre Marx de los millones que debe haber en el mundo, que ya deberíamos tener leído, no sé, vamos como a repetencia, pero, a ver, tu postura, a ver, yo sé que vos te exponés mucho cuando decís, bueno, no me caen bien los de derecha y los de izquierda, pero, escuchándote a vos, me hace acordar, mirá lo que me hace acordar, a David Viñas en una oportunidad el tipo, David Viñas era una cosa bastante heavy, pero estábamos leyendo hace poco cómo él critica a Cortázar. ¿Por qué? Porque le enrostra en la cara que Cortázar habla mucho de la revolución de las palabras, pero es un argentino que está escribiendo en París y que celebra la revolución desde allá. Y Viñas le critica muchísimo eso. Sí. Entonces esa cuestión de tu alma está allá, pero el cuerpo social, el cuerpo de la revolución está acá. O sea, toda la crítica de Viñas es esa, y creo que es impresionante cómo esa crítica tiene sus homologaciones hoy en día que le podemos hacer a esa izquierda esencialista, ¿no? A esa izquierda que solamente se disputa lo simbólico,
Y también desde un porteñocentrismo muy fuerte. O sea, yo sé que procedes del conurbano, entonces vas a entender, vas a estar en esa sintonía cuando digo que hay un discurso fuertemente cosmopolita y porteñocéntrico que no se corresponde tampoco con las realidades, no solamente del Gran Buenos Aires, sino de el resto de las provincias de este país. Todo muy lindo hablar de feminismo o de lucha de clases en un seminario a puerta cerrada aquí en Capital, pero cuando tenés que ir a, ahora vayamos a Jujuy, es como, digo, creo que esa también, ese es un factor de crítica también, ¿no? Como de tanto disputarnos en lo simbólico nos desocupamos o nos despreocupamos de un compromiso real y tangible. Vuelvo a lo tangible. Sí, sí, totalmente. Es que sí, o sea, lo que tenemos es realidad. Puede no gustarnos, pero eso es lo que hay. Y hay que hacer algo para cambiar eso, digamos. Es así, podemos llamarla como queramos, pero bueno, hay que transformarla y se transforma materialmente. O sea, es materia y se transforma materialmente. Y para volver un poco a la temática de letras del exterminio, eh, vuelvo a un autor que para mí es como mi gran autor de referencia, que es Primo Levi, eh, que él, bueno, científico, eh, y él habla todo el tiempo de esto de la material científico y además lo que él, su especialidad es la química inorgánica. Y él dice, la química para mí era todo, era la forma de resistencia contra el discurso fascista, subjetivista, y él dice algo que ahora lo leemos y lo asociamos más con la izquierda que con la derecha, que es esto de frente a la idea de que todo es simbólico y espiritual. Yo veía la razón en la materia, la razón es un elemento antifascista por naturaleza y está en la materia, no está en el espíritu. Y nada, a mí me parece fantástico, me parece, eh, es hasta, bueno, es muy triste que Primo Levi es alguien que nadie va a explicar, Primo Levi. Digamos, nadie. Yo hice siglo XX y bueno, no sé, Daniel Link, el rey de los cosmos, eh, bueno, no el rey de los cosmos, no, el rey de los cosmos para nosotros, ¿no? Eh, habla de, no sé, a Primo Levi, cita a Primo Levi. Vos decís, pero qué, ¿no lo leíste? No sé qué leíste, como que hay una cosa que digo, no entiendo, porque ¿cómo puedes reivindicar a Heidegger y a Primo Levi al mismo tiempo? No tiene sentido. Entonces, un poco eso, él siempre reivindica desde su orden científico esto de lo material. Y lo pone siempre a la retórica fascista. Es muy triste que ahora esa retórica sea la retórica progresista. Digamos, la retórica, o sea, es la derecha la que lee bien a Gramsci y la izquierda, y esto hablo del progresismo en general, no estoy hablando de los trozos puntualmente, digo los, digamos, Sí. general, el progresismo en general tiene como sentido común ideas que son, que parten de un subjetivismo eh, que fue la retórica fascista, digamos, esto de la de negar la realidad. Y bueno, eso me parece muy grave, como que la gente no lo ve. O sea, eso digo, me parece que es importante, no digo que necesitamos a la gente que sepa que todos se tienen que interesar por, no sé, el debate, eh, no sé, debate sobre idealismo fascista italiano, pero sí me parece que como, digamos, los intelectuales, digamos, los que pretendemos, que tenemos ciertas tareas intelectuales, tenemos un compromiso de ponernos a ver eso, ¿no? Ponernos a ver un poco de dónde salen nuestras ideas y a dónde pueden llegar. Eh, Me parece bueno que es un poco un trabajo que falta hacer. Yo realmente me pasa eso, estoy, no diría peleada con mi carrera, porque sigo teniendo una gran vinculación y porque bueno, yo estoy como del lado de la literatura alemana, que justo es un terreno donde eso no sucedió, pero a mí todo lo que es esos discursos, eh, bueno, vos sabés, Sí, 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 no, sí, sí, no. Entre Puanners nos entendemos, pero sí es esa relación contradictoria que uno tiene con la propia carrera, ¿no? Que uno ha vivido tantas satisfacciones a través del descubrimiento de ciertos conocimientos, pero a la vez percibe esa arteriosclerosis, no sé, metodológica, académica, epistemológica, todo lo que quieras, donde parece que estamos más en un invernadero, ¿no? Que en un campo de conocimiento abierto a la gente y que verdaderamente dialogue con la realidad, que no sea solamente puro, no sé, pura teoría.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, a mí me pasa que eh, sobre todo eso, bueno, lo veo en historia porque pero no porque no pasen letras, sino porque en letras yo pienso, bueno, nadie se pierde de nada, si, nadie se pierde de nada si no se divulga de él, si no se lee. Eh, me van a, si un día puedo pasar por Juan y me van a colgar en el tiro. El mundo no se está perdiendo de nada si no se divulga de Deleuze a Foucault y a Barthes. Eh, pero bueno, no, yo además, bueno, tengo varios amigos, ay, perdón, estoy como moviéndome porque el perro me No, no, roba no, cosas. vos movete con total libertad, no te preocupes. Entre tanto, yo meto chivo de que te pueden seguir a través de la cuenta de Instagram Letras del Exterminio y que estamos hablando con Leonor Salaverría para aquella persona que se salteó la introducción y está viendo este video a la mitad. Pero sí, retomando este hilo de la importancia de la divulgación y la poca bola que le damos en Argentina, lo pienso, ¿sabes? En comparación a qué, en comparación, por ejemplo, a Carl Sagan con Cosmos allá en Norteamérica. El público común le dio más bola a la astronomía gracias a ese tipo. En parte. Ahora está Neil deGrasse, no sé cuándo, que es como el discípulo de Sagan, que habla sobre el universo y las estrellas. A veces lo romantiza demasiado. A veces es como, uy, sí, somos polvo de estrellas. Y es como, está bien un poco de poesía para vender, pero es una estrategia divulgativa. ¿Qué Creo sé que yo? igual es muy diferente con lo que es como la divulgación, digamos, de las ciencias duras, Ujú. porque nadie le va a acusar de lo que pasa con las ciencias, eh, con las humanidades en general, es que es muy difícil divulgar porque la gente enseguida te acusa de ridiculeces como estar politizado. Y sí, obviamente, ¿no? Entonces, eso no pasa en las ciencias duras, pasa que es algo, es un consumo mucho menos problemático a eso, ¿no? Como que estoy hablando de drogas. No, pero o sea, es como, si a uno le interesan, no sé, los astros, yo tengo cero idea, ¿no? De ese tipo de divulgación, es como que No los sé, niños tipo, la gravedad no es subjetiva. Una cosa así. no te puede incomodar, no te puede incomodar lo que dice, uno le puede incomodar lo que dice un historiador, porque quizás parte no sé, de una premisa que uno, digamos, tiene una ideología que a uno no le gusta, y obviamente que lo va a ver, o sea, no se puede ver sin ideología, pero es más sencillo, digo, ¿no? Uno no se hace, uno no piensa, porque también hay una cosa, ¿no? De que me cae bien una persona y todo lo que dice esa persona tengo que estar de acuerdo, porque si no me falló, ¿viste? Esa cosa, bueno, pasa a ver con los influencers, ¿no? Como que dice una cosa que no estoy de acuerdo, o sea, y no, bueno, qué horror, ¿no? Un montón de gente, a mí me pasa, bueno, no me voy a hacer influencer, ¿no? Pero digo, en una súper menor escala, me pasa que hay gente que a veces pongo algo relativo a la actualidad y me pasa todo el tiempo que alguien me comenta yo te seguía hasta ahora, la página me parecía muy buena, pero veo que estás muy politizada. Como, sí, todas las publicaciones están politizadas, ¿eh? No solamente las que hablan sobre la dictadura cívico-militar argentina, digamos, siempre, o sea, obviamente una postura. Eh, yo leo intelectuales con los que no estoy de acuerdo también, pero hay es muy difícil digamos, es muy difícil, hay una cosa instalada de que uno tiene que estar de acuerdo en todo también, y bueno, y es un problema que no pasa en las ciencias duras, o sea, Claro. o sea, no pasa, ¿viste? Yo es como que, no, la verdad que la forma en la que llama a, no sé, esa estrella, me parece que está muy sesgada, o sea, no sé, el lenguaje no está incluyendo suficiente a, no sé, a otros astros, no tengo ni idea de qué estoy hablando, pero, o sea, no pasan esas cosas. Entonces es como una posición es mucho más cómodo para el espectador y bueno, y por eso también es mucho más cómodo para el divulgador, ¿no? O sea, hay unas problemáticas en las humanidades. Yo me río mucho también, bueno, yo digo mucho. No, la verdad que no consumo mucho divulgación, paradójicamente, o sea, soy fiel defensora, pero no consumo mucho en general. Eh, pero, y bueno, menos en redes, la verdad es que muy poco. Pero una página con la que sí suelo leer bastante sus posts son estas historias destacadas, ¿no? Que mencioné hace un rato. Y me divierte muchísimo leer los comentarios. Me divierte muchísimo y me divierte mucho porque además ellos le contestan y los redescansan y se bardean y es muy divertido. Y les pasa mucho eso, como, no, porque es mucho zurdo acá, no sé, todo el tiempo aparece eso, ¿no? Y es terrible porque digo, si a una persona le gustaba mi contenido porque estoy informando sobre cosas de la Segunda Guerra Mundial
y depende, o sea, vos tenés todo el derecho de que no te guste mi postura, vos tenés, está perfecto, pero ¿qué me vas a dejar de seguir porque no te gusta algo que dije cuando todo lo demás te gusta? O sea, no sé, me parece súper ridículo, digamos, me parece súper ridículo. La gente también, no quiero empezar con un discurso de la tolerancia, ¿no? Pero hay que ser un poco también más de entender que sí, que la ideología está, que es imposible y que, bueno, no sé, un poco también comunicarse con gente que no es como uno también es fundamental. O sea, yo soy fiel defensora de eso, de comunicarse con gente que no es como uno. O sea, yo tengo amigos de todo el espectro político, tengo gente con la que no comparto mucho y que aún así puedo eh, respetar intelectualmente, tengo gente que de hecho piensa muy parecido que yo en un montón de cosas y no respeto intelectualmente, digamos, es como, me parece que hay que salir siempre un poco de la burbuja. Sí, y a ver, y eso es un indicador de, creo que un factor que también tuvo mucho peso para este contexto, ¿no? Esa cuestión de la imposibilidad de discutir con el otro, que eso es lo que tienen las redes, es la facilidad para decir, bueno, no me gusta lo que pensás, listo, te dejo de seguir, te bloqueo. No hay una posibilidad dialógica como la había en la era previa a las redes. Am, a mí me ha pasado en estos últimos tiempos de... yo como editor tengo un emprendimiento editorial con el tema de las pasos, me pronuncié explícitamente en contra de los discursos negacionistas y me ha pasado de ver personas que yo conozco, que conocía, que posteaban abajo el curro de los derechos humanos, una cosa así, cuestiones. A mí y esto lo hablé con una escritora que hace poco tuvimos una conversación interesante porque ella se posicionaba en contra de la educación pública y gratuita y explícitamente a favor de la privatización. En ese interín yo le digo, mira, estamos en democracia, vos tenés el total derecho de pensar lo que vos quieras, no por el hecho de yo ser editor o escritor, voy a hacer una casa de brujas hacia vos, ni te voy a cancelar. Porque si yo estudio letras, eh, me están cancelando. Ay, pero volvamos a esto. Si yo estudio letras, si yo estoy entendiendo los efectos de los poderes del discurso sobre la vida de las personas, es como, cómo voy a hacer una casa de brujas a alguien por pensar distinto? ¿Viste? Y creo que es eso, es esa cuestión de que hoy en día no hay una, pareciera que entre seguidores, volvemos a esa palabra clave, seguidores, no hay una posibilidad de discusión o de debate, tanto de un lado como de otro, ¿eh? Ojo, ahí hay una cosa de, no, pero los votantes de Milei son unos energúmenos. No podemos negar que hay un sustrato incel, sí, lo puedo reconocer a nivel sociológico, pero llamar estúpidos a los otros no es una lógica muy viable para establecer contacto con el otro. Ese es el No, punto. Entonces, si bien hay cosas que yo reconozco que me cuesta escuchar y me cuesta abrirme al diálogo, soy sincero con eso, eh, en la democracia no digo todo. Ojo, porque ahí volvemos a esa cuestión de ojo con eso, ojo con... No, tenés que respetar mi opinión. Es como, mira, hay cosas que no son respetables y tenemos que volver a debatir sobre estas cosas con todas nuestras diferencias, pero volvamos a la discusión y veamos qué cosas son efectivamente tolerables, perdón, y otras cosas que ya no da decirlas, pero no por una cuestión de porque piensas diferente, sino por una cuestión de que tu discurso en el contenido, si llega a ramificarse en las instituciones, la democracia retrocede. Creo que hay una cosa ahí que esa es una de las trampas de los libertarios de mi ley. Esa cuestión de no, no, pero la libertad y esto es lo que pensamos. Y es como, no. Tiene que establecerse un límite, porque si cruzan ese límite y se arraigan en políticas concretas, perdemos mucho más que el nombre democracia. Perdemos muchas cosas. sí, no, ni hablar. Para mí, bueno, es como que hay, también hay momentos, yo digo, hay que relacionarse con distintas personas y leerlas y saber qué piensan, pero no digo que a veces es imposible el debate. Pero yo no hay nada que tenga que debatir con una persona que me dice no son 30.000. O sea, Claro. yo no sé. Bueno, quizás sí, ¿no? Quizás habría que hacer ese esfuerzo. Bueno, me pasa que
una persona que me dice, aguante mi ley, no sé, que me comenta eso. Yo la verdad que no, en ese caso no inicio un debate. Pero, y bueno, hay que conocerlos, ¿no? Hay que saber que existen. Y sí, y hay cosas eh, que no pueden ampararse bajo la libertad de expresión. Hay cosas que estás defendiendo algo que es regresivo para los derechos humanos. Digamos, me parece que hay bases eh, indispensables a las que bueno, son derechos básicos que conseguimos y no hay que tolerar ningún tipo de discurso ni absolutamente nada que quiera que pretenda que eso retrocede un milímetro, que eso retroceda un milímetro. No, eso también, eso también, digamos. Una cosa es, bueno, sí, charlar, dialogar, tratar de debatir con gente que no piensa como uno, y otra cosa es tolerar que se vulneren los derechos humanos. O sea, como, no. Ahí, no, claramente, sin Sí, límite. a ver, es fuerte. Creo que podemos ir redondeando comentándote algo que dialogué con una compañera de letras que está estudiando profesorado, ¿no? Y ella me contaba, me decía, me presentaba este horizonte, esta situación de, a ver, ¿qué pasa si voy al aula y los pibes, ahora los pibes me discuten sobre los 30.000? Hay una cuestión ahí de generacional. Yo sé que hay mucha gente en estos momentos que dice, no, yo voto a Milei o yo voto a tal o a Bullrich. Total, es como peor no podemos estar. Sí, pero y el otro, eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo permeó ese discurso a tal punto de que en el aula se llega a preguntar de parte de un pibe, de una piba, ¿por qué 30.000? Entonces también ahí hay un, no sé si un fallo cultural, pero aparte de claro fallo institucional a nivel educativo, a nivel del descuido, va, más que descuido, el desguace de todo un sistema educativo que no está pudiendo suplir cosas por un montón de factores económicos y concretos. Pero ahora pensar en ese horizonte, ¿no? Donde ese discurso negacionista ya no es irrisorio para el pibe de 14, 15 años. ¿Y cómo nosotros nos plantamos ante eso? Bueno, le puedes agarrar, sacudirle la capocha al pibe y decir, no, no, no. Es como, no, tenemos que crear espacios de discusión, de comunicación, de transmisión de conocimiento, que no sea la repetición de la disputa simbólica de no, la posverdad y todo. No, necesitamos traducir todo eso a acciones educativas y culturales concretas. Porque si no, pasa esta situación de esta compañera que dice, yo no sé si voy a dar este texto porque por ahí el pibe me salta diciendo que Villarreal tiene razón y yo no No, sabría. yo creo que ahí es el papel, digamos, el compromiso que va con ser docente, que es contarle, digamos, decirle por qué son 30.000, por qué no fue una guerra, digamos, son todas cosas que son, digamos, y no hay posverdad que valga, y digamos, un poco también plantarse en ese sentido. Ahí sí, bueno, una persona común puede decir, bueno, le contesto, ¿no? A uno que me conteste, que me pone, no son 30.000, pero si vos sos docente y te dices un pibe en el aula, no te queda otra, tenés que explicarlo. Porque quizás el pibe lo dice, no es que es negacionista, quizás realmente es como que no lo sabe, es lo que repiten, lo que dicen en la casa, eh, y también un poco si lo está llevando al aula, quizás también tiene que ver con tiene una voluntad de discutirlo, por lo menos. Me Sí, parece de hecho más maduro eso, ¿no? El pibe que te discute en el aula, no son 30.000, o explícame por qué, que te dice provocativamente, o son 30.000, que la persona que te sigue en Instagram y que directamente te comenta sabiendo que, bueno, del otro lado no, o sea, que no va a haber debate ni nada, que no te está enfrentando y que te lo deja así como, bueno, no te está bien. Y hay que aprovechar esas oportunidades de debate con, bueno, con gente que todavía se está formando y con gente que todavía se puede cambiar un poco la cabeza. sí, sí, creo, Adoctrinamiento, dirían ellos, ¿no? claro, Eh, creo que es eso, es garantizar esas posibilidades de intercambio. Aunque a uno no le guste escuchar ciertas cosas de parte del interlocutor, em, creo que es importante ello en el espacio, al menos en el espacio pedagógico, en el espacio educativo. Después, si hay alguien fuera, no sé, tipo, hay discusiones que uno elige darlas. ¿Por qué?
Porque cuando vos te pones a discutir con el otro, corres el riesgo de enfrascarte en una pelea de borrachos si el otro está, si sabes que el otro está ahí para chicanearte, ¿no? Y en cambio creo que en el horizonte estrictamente educativo, primaria, secundaria, tienen que devenir en espacios no solamente de diálogo, sino de transformación. Que creo que ese es uno de los grandes descuidos también que le podemos reprochar a la intelectualidad, ¿no? Una intelectualidad de oficina que no se anima a entrar al aula en algún punto o traducir eso a prácticas escolares o a prácticas educativas, ¿no? Entonces también uno desde nuestro lugar reivindicar esa esfera, el espacio del aula, no como un espacio de dejar pasar ciertos discursos y que aprueben los pibes y ya está. Y listo, y si no me caen bien los repruebos, sino que sean verdaderos espacios de debate, de formación y de transformación. Y Sí. creo que eso es una deuda ardua, no solamente del Estado hacia los colegios, sino también de esa intelectualidad progresista que no supo leer el contexto presente. Y muy importante también, creo, una preocupación mayor por formar a los docentes, porque yo veo que hay algo muy fuerte ahí, como que yo veo eh, muchos docentes que no tienen la formación para explicarle a un pibe por qué no, o sea, cosas que me parece que no saben, que no las pueden transmitir porque hay una cosa con un énfasis en, no, porque en cómo transmitir y estas cosas de pedagogía, que bueno, vemos en estas materias falopa, ¿no? Como son didáctica general, didáctica especial, que no le interesan a nadie, que a todos nos parece que, a ver, es medio como, bueno, a todos nos parece una boludez y que todos sabemos que el día que vas a un aula todo eso no te sirve para nada. Y no hay una preocupación, yo creo que no es suficiente la preocupación que hay sobre si los docentes saben los contenidos efectivamente que van a dar. Porque nos enseñan a hablar así, a hacer jueguitos, interactuar, y después, ¿cuál es el contenido? No tenés contenido. Que en nuestro caso, bueno, ¿no? O sea, tenemos, eh, en general pasa que en Puan, por ejemplo, no sé, en general, bueno, o sea, tenemos una formación bastante completa, pero yo creo que hay algunos docentes, creo que eso, por suerte, tengo una esperanza bastante fuerte con lo que es nuestra generación, las nuevas generaciones, que yo veo que pibes que se involucran mucho más, que saben mucho más, pero ya hay una generación rancia eh, que, que yo directamente creo que no saben mucho de historia y por eso la enseñan tan mal, ¿no? Historia, literatura incluso, ¿no? Y eso también habría que verse, ¿no? Como no solamente a la formación de los docentes, a la formación de los que forman, eso también parece como que una cosa que hay que rever. Sí, sí, sí. A ver, es interesante porque, a ver, a mí me ha pasado, tomo una microanécdota más, ¿no? Mía, de estar en secundaria y que uno de mis compañeros le diga a la profe, ¿para qué nos sirve la literatura? Si total, yo voy a trabajar de otra cosa, ¿no? Y es como ese vaivén de, ¿qué le contesto al pibe? ¿Para qué sirve el arte? Y es como, no, aprovechar esas instancias, pero también, retomando lo que vos decís, la formación de quienes forman y la actitud y el compromiso, no sé si actitud o compromiso, no sé si va tanto por ese lado, sino por el hecho de que sean conscientes de la materia que dan y respecto a lo que decís de las didácticas en nuestros espacios. Pues no me queda más que citar a mi hermana, educar se aprende educando. Lo aprendés cuando llegás al aula, no leyendo a Dussel o a cualquier otro teórico. Es como enseñar. Es cuando entras al aula y ves a los 40 pibes sentados al frente tuyo y ves cómo se arma la clase ahí. No cuando, no antes, sino en el momento de enseñar te vas dando cuenta. Y es muy fuerte, ¿no? Esa cuestión de lo desconectada que está nuestra idea de didáctica a lo que es la praxis real. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, y por eso defender estos espacios de divulgación como los que tenés, Leonor, que es Letras del Exterminio, y sobre todo tu trabajo, también tu rol en el Museo del Holocausto, así que felicitarte y abrazarte en ello, también en estos tiempos tan particulares, realmente yo celebro y quería volverte a traer a este espacio que es Opiniones Marginales, no solamente por la confianza, sino también porque cuando decís cosas las decís de una manera muy contundente y muy clara y eso es digno de ser celebrado y eso es lo que hace a opiniones marginales
preguntarte cómo transitaste esta experiencia de que este episodio es grabado, pero creo que hemos abarcado nuevamente muchísimas aristas, muchísimas cosas que nos comprometen. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que bueno, siempre es un placer. Eh, y nada, me parece genial, bueno, esto, como que en este caso tiene este carácter especial de que de alguna forma es como un pequeño granito de arena para pensar algo súper importante que, bueno, lo que va a pasar ahora en, en nada, en un poquito más de una semana. Eh, Así que, bueno, es genial, o sea, te agradezco por eso también, como que es un momento en el que, perdón, no, tengo un problema como, no tengo hijos, pero tengo como un hijastro, que es este perro. Eh, bueno, me perdí. No, esto como que creo que es particularmente ahora importante divulgarnos, divulgar la divulgación y todo eso, y hablar de esto. Eh, y nada, y bueno, y siempre además con gente, bueno, de confianza. Y nada, te agradezco muchísimo nada, por el espacio y por contribuir también a eso, ¿no? A la educación. Y bueno, vos y todos los que estén viendo eso están todos invitados al Museo del Holocausto. Bueno, y además de seguirme, porque es un museo excelente y además, nada, estoy como muy orgullosa en este momento, me lo tomo un poco como una militancia, ¿no? Como que creo que realmente es importante divulgar sobre esto, creo que suma en este contexto particularmente. Como que un poco, por un lado hay una cosa terrible, ¿no? Que es, bueno, todo lo que está pasando y la amenaza futura, pero por otro lado es como que de alguna forma hay una cosa de, bueno, de valor y de energía en que vale la pena esto y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Como de revalorización también de, bueno, la divulgación y la educación pública, ¿no? Yo lo digo desde afuera porque yo no participo en eso, pero bueno, también aprovecho este espacio para decir esto, ¿no? Eh, Aguante la educación pública. Sí, Así que bueno, aguante la educación pública que seguimos militando, militar desde la información y el conocimiento, pero también desde la pasión que sentimos por estos temas que nos interesan. Dígale no al voucher, me mata. Me mata que hay gente que me argumenta lo del voucher a sabiendas que soy estudiante, pero bueno, será motivo para un futuro episodio y recalcar esto, que opiniones marginales es esto, es espacio de debate, ahí tranqui, ahí con el perrito, con todo, yo con mis libros, ahí porque detrás de estas cuentas hay personas reales y es desde nuestro lugar y desde nuestra pasión que hablamos no solamente de lo que sabemos, sino de lo que nos atraviesa como argentinos, como sujetos políticos, pero también como seres humanos reales, ¿no, Leonor? sí, totalmente. Y bueno, y también saluda a él que es como el coprotagonista de la noche. Sí, sí, no tengo más para agregar. La verdad que bueno, te vuelvo a agradecer y bueno, siempre que me invites, siempre voy a aceptar y voy a estar muy agradecida. Bueno, quédate unos par de minutos más ahí, Leonor. Mientras tanto, nos despedimos de nuestro público. Les decimos hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy.